Para la historia de México, el periodo conocido como la colonia o el virreinato empiezan en el siglo XVI, cuando los españoles, al mando de Hernán Cortés, conquistaron la antigua México-Tenochtitlán. Así fundaron la Nueva España, nombre que actualmente recibe la Ciudad de México. Consecuencia inmediata o más próxima va a ser el mestizaje, que se va a dar en muchos aspectos, tanto cultural como político, incluso religioso. Cultural, ¿qué pasa? Surgen nuevas razas, la más próxima son los mestizos, y de ahí van a surgir castas entre la misma mezcla de esas razas. ¿Qué viene a pasar? Aparte de habitar el continente o específicamente el área de la Nueva España, los españoles peninsulares que vienen de la madre patria que es España, los indígenas que ya habitaban, los pocos indígenas que quedaron, porque durante el periodo de la conquista, el periodo de la colonia, se diezmó de gran manera la población indígena que existía. ¿Cómo? Los españoles trajeron enfermedades para que los indígenas no estaban preparados, eran sobreexplotados, o sea, morían trabajando en minas y en todos los trabajos pesados que hacían para los españoles. Y luego surge el mestizaje cultural, donde va a entrar tanto alimenticio. En España no conocían ni el maíz, ni el nopal, ni el tomate, ni el frijol siquiera. Y los españoles van a traer animales como los caballos, como el cerdo, como el trigo, que va a terminar en una mezcla, surgiendo alimentos que ya se consideran mestizos. Y luego en la cuestión religiosa, los pueblos indígenas pues eran politeístas, tenían muchísimos dioses, y la corona española estaba caracterizada porque su única religión era el catolicismo. Entonces, al pasar eso, los católicos, los españoles, utilizan elementos de la religión prehispánica para lograr evangelizar a los indígenas, convertirlos al catolicismo y de esta manera facilitar la conquista y el establecimiento de la fe católica como única. Una serie de cambios, tanto políticos como económicos, como culturales y religiosos, que se van a implementar primero en España, inician con Carlos V y después se pasan con Carlos III de la dinastía de los Borbón. Se van a aplicar tanto a España como madre patria, como a todas las colonias españolas, ya sean las que había en África, en Asia, y las nuevas que eran las de América. Dentro de los principales cambios que va a haber es de que se retira el poder de los virreyes. Los virreyes eran como la máxima autoridad que existía en las colonias, en los virreinatos. Se le retira ese poder y pasa a ser directamente del rey. O sea, el rey empieza a tener presencia en todas las colonias. Se aumentan los impuestos que se cobraban, y aparte de eso ya no era un funcionario de la colonia quien cobraba esos impuestos, sino que el rey mandaba directamente de España un emisario a cobrar esos impuestos. Consecuencias. Las consecuencias fue que toda América fue colonizada, al igual que África y Asia. Otra también es que no tenían libertad económica ni política. La religión. La conversión de los indígenas a la religión católica y la eliminación de antiguas creencias de los pueblos mesoamericanos era un propósito a los que los españoles les daban mucha importancia. Por eso se dice que al haberles ganado militarmente, también les ganaron espiritualmente. Gobierno, virreinato indiano. El virrey fue la figura administrativa durante el Imperio Español, responsable de administrar y gobernar en representación de la monarquía española. En su fase inicial, el comercio entre México y España se limitó bastante a los metales preciosos, ya que la tecnología de transporte hacía invalible otro tipo de comercio. Hay que añadir que la demanda de los productos americanos a España era nula. Las corporaciones y fueros en España fueron una de las características más sobresalientes en la sociedad colonial en el territorio mexicano. La sociedad surgió de carácter corporativo.
otorgaban determinados beneficios a un grupo social. Los fueros locales, fueros municipales o simplemente fueros se adquirían en un determinado territorio o localidad. Estos privilegios eran otorgados por el rey, el señor feudal o por el propio consejo. Tales derechos generaron diferencias muy marcadas entre las clases sociales. El empleo de la escritura pictográfica, en la cual se continuó pintando los jeroglíficos de los códigos como prueba legal ante todos los tribunales españoles, destacó por los modos y mecanismos de adaptación de los pueblos indígenas a la justicia colonial en el siglo XVI. Los esclavos indígenas de la colonia eran considerados propiedad absoluta de su amo. El español, aparte de ser su amo y señor, también gozaba del privilegio de quedarse con sus hijos. Esto se llamaba derecho al vientre. Los esclavos eran sometidos a la textilería, al ganadero y a la labor. El Virreinato de la Nueva España fue una de las 4 divisiones virreinales en la que está organizada la colonia americana del Imperio Católico Español, junto al Virreinato de la Nueva Granada, el Virreinato de Perú y el Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato de la Nueva España se fundó el 8 de marzo de 1535 bajo el mando de Antonio Mendoza y Pacheco, político y militar español. Su mando duró hasta 1550, hasta que rigió el Virreinato de Perú en 1551 a 1551. El territorio del virreinato era gigantesco, abarcaba la totalidad del territorio de México y los actuales territorios estadounidenses como California, Nevada, Colorado, Nuevo México, Utah, entre algunos otros, además de la región Columbia Británica, actualmente Canadá. A eso se suman los territorios de los actuales países de Guatemala, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que conformaban la Capitanía General de Guatemala. Además, los de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Guadalupe, que formaban la Capitanía General de Cuba. Y finalmente, los territorios de Filipinas, Carolinas y Marianas en Asia y Oceanía, que conformaban la Capitanía General de Filipinas. Régimen virreinal. La organización política del virreinato estaba conformada por diversos reinos, capitanías generales y señoríos, jerárquicamente organizados bajo el comando del virrey, quien a su vez obedecía a las autoridades peninsulares de la corona, en el Real Consejo de Indias. Además del virrey, existían otros regidores secundarios, pues el virreinato se dividía a su vez en reinos: Nueva España, Nueva Galicia, Guatemala, Nueva Vizcaya, Nuevo Reino de León, Nuevo México, Nueva Extremadura y Nuevo Santander. Además, existieron 3 de las capitanías generales ya mencionadas, cada una con un gobernador y un capitán general. Por último, hubo 2 señoríos: el Marquesado del Valle de Oaxaca, otorgado al mismísimo Cortés y sus descendientes, y el Ducado de Atlixco, otorgado en el siglo XVIII a José Sarmiento de Valladares, ex virrey. Sociedad virreinal. La sociedad en la época colonial estaba integrada por estratos raciales bien definidos, que distinguían claramente entre blancos europeos y criollos indígenas sobrevivientes a la conquista y su descendencia, y esclavos negros traídos de África, incorporados desde años tempranos para suplir a los aborígenes en las labores físicas de la minería, ya que eran mucho más resistentes. Además, los indígenas sobrevivientes a la conquista fueron diezmados por los tratos crueles de la servidumbre y por las enfermedades traídas por los conquistadores, desconocidas por ellos hasta entonces. Oye, y recuerda que a lo largo de los siglos que duró la colonia se produjeron demasiados mestizajes entre las 3 tipos de razas que había, produciendo así las castas. Algunos tipos de castas son estos: el mestizo, que es español con indígena; el castizo es el español con el mestizo; el mulato es el español con el negro; el morisco es el español con el mulato; el albino es el español con el morisco.
virreinal. La economía del virreinato era meramente extractivista, ya que explotaba los recursos naturales, agrícolas y mineros del Nuevo Mundo para enviar a la península. La corona imponía a sus colonias un modelo de restricciones comerciales que le garantizaba el control y el mayor beneficio de toda la actividad económica de sus virreinatos. Además, impartía las tierras americanas a sus emisarios, creando así los primeros y mayores latifundios de colonia. A pesar del monopolio comercial, el contrabando y la piratería proliferaron enormemente en territorio y aguas virreinales, especialmente vinculados con la corona británica, principal enemiga en esa época de los españoles. La Iglesia Católica se encargó de inculcar la lengua, religión y cultura. Luego de la conquista, continuó un intenso trabajo en la implementación de la lengua, religión y cultura española. En ello fue fundamental la religión católica y su Santa Inquisición, que jugaron un papel central. La implantación de los códigos morales católicos, sobre todo, fue imprescindible en el virreinato de la Nueva España, ya que muchos de sus pobladores provenían de culturas teocráticas, con prácticas muy arraigadas a la poligamia, el sacrificio humano o el politeísmo. La Virgen de Guadalupe fue particularmente significativa en la evangelización de México, que sirvió como bisagra para integrar a los mestizos y a los aborígenes al culto. Casos como este abundaron en la América Latina y fueron el principio de un sincretismo complejo entre las tres culturas madre en convivencia. Cultura. En el corazón virreinal se fusionaron durante 3 siglos los restos de la cultura precolombina con la española y en menos cantidad con la africana. Guerra de Independencia. El virreinato de la Nueva España tuvo su fin tras la Guerra de Independencia, que como otras colonias españolas americanas aprovecharon la caída del trono español ante las tropas napoleónicas en 1808 para liberarse de restricciones económicas y políticas que le establecía la sociedad colonial. En 1810 se hicieron las primeras proclamadas independentistas y en 1821 se alcanzó la libertad y erigió un gobierno autónomo, el primer imperio mexicano, regido por Agustín de Iturbide.